se dedicó a investigar la historia de la famosa Nueve, sobre la que publicó diversos artículos. En esta investigación entrevistó a gran parte de los supervivientes y a ellos les dedicó su famoso libro, La Nueve, los españoles que liberaron París, que se han hecho diversas ediciones. Con este libro contribuyó a que, más de 70 años después de los hechos, el gobierno francés reconociera oficialmente la participación militar de los republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial y en la liberación de Francia. En su siguiente publicación, Y ahora volver a nuestras casas, de 2020, relata el heroico combate de muchos de aquellos jóvenes republicanos españoles exiliados que afrontaron al enemigo nazi en la resistencia francesa, consiguieron liberar numerosos pueblos y ciudades. Mención aparte merece el título El cementerio de los locos, de Narra, la titánica tarea llevada por el psiquiatra Francesc Tostelles en los tiempos del régimen de Vichy. Asimismo, ha colaborado en varios libros colectivos sobre cuestiones relativas con la memoria histórica y la participación de los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, la Mémoire entre silencio y oubli, Les soldats oubliés de la libération de Paris, sur Itinéraire des hommes de la Nuée y Conscience de Résistance que han vivido la republicana española. Sin más, doy paso a nuestra ponente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo, deseo agradecer a la invitación de la audiencia de los organizadores el homenaje que le dedican a Jorge Simplón, como ha sido dicho, parte patrimonial de la cultura de los dos países que él amaba. Amaba Francia, pero siempre mostró su amor por España. Y como ha sido dicho, conocemos su última voluntad, que fue el ser enterrado envuelto en la bandera republicana española. Así se hizo. Y agradecer en este contexto la invitación que me han hecho y que me permite hablarles hoy de los republicanos españoles y especialmente de los hombres de la Nueve. El pasado 6 de junio, numerosos países conmemoraron en las playas del norte de Francia los 80 años del desembarco aliado, de forma fastuosa. España, naturalmente, nunca pudo celebrarlo. El régimen franquista había sido un aliado de los nazis, pero oficialmente no había participado en la Segunda Guerra Mundial. Eso todos sabrán. Algunas televisiones y radios españolas dieron estos días la noticia de el único español que había participado en el desembarco del día 6, integrado en las fuerzas americanas. Se llamaba Manuel Otero y en su pueblo gallego de Serra de Utes rindieron este día 6 de junio homenaje a su memoria. Este combatiente español no fue el único que desembarcó el día 6 en las playas de Normandía. Varias decenas más, muchas decenas más de españoles ignorados, silenciados todavía, desembarcaron también al lado de las tropas inglesas. Eran los componentes de la Spanish Company No. 1, constituida por republicanos españoles refugiados de la Guerra de España. Trabajaban con los británicos, integrados en su ejército, desde 1940. Muchos de ellos murieron en el desembarco. Pocos lograron salvarse. Los historiadores no nos han traído su memoria. Sigue pendiente que salgan del silencio y de que España rinda el homenaje que merece. Uno de los supervivientes de esa operación a la luz, desembarcando junto a los ingleses, se llamaba Manuel Fernández, nacido en Esquiliana, provincia de Granada. Yo tuve el honor de conocerlo. Con lágrimas me habló de todos los compañeros que murieron en el desembarco. Él todavía no llegaba a comprender cómo había podido salvarse. Actualmente,
aunque todavía no se conmemora su memoria, ya no se ignora la presencia de miles de combatientes españoles en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Conocemos su importante participación, pero seguimos sin conocer sus historias, sin saber cuántos fueron, cuántos murieron en las diversas batallas donde participaron junto a los ejércitos franceses o en la famosa resistencia en la que se refugió el país galo durante mucho tiempo para recuperar la dignidad del entredicho. Miles de republicanos españoles participaron directamente en la resistencia francesa desde el primer momento y contribuyeron a la liberación de numerosas ciudades y pueblos de España. Durante más de 60 años se les había olvidado, incluidos los historiadores. Apenas empiezan a reconocerlos en los últimos tiempos y a integrarlos en la verdad histórica, aunque sigue existiendo el riesgo de que muchos quieran todavía desintegrarlos de esa realidad que va apareciendo y que nos les resulta lo más conveniente o apetecible para construir su propia memoria histórica. Un ejemplo puede ser la de la historia de la 9, de la que vamos a hablar esta mañana. La 9. Una historia que comienza en 1936, cuando por todos los rincones de España miles de civiles empuñaron las armas para defender la República Española. Muchos de aquellos hombres tenían menos de 20 años. Durante 2 años y medio lucharon contra 4 ejércitos: Franco, Hitler, Mussolini, Salazar. A finales de 1939, el triunfo de las tropas franquistas en Cataluña anunció su remedio al final de la contienda española. Tras la derrota de Barcelona, miles de combatientes y de civiles republicanos de todas las edades y todas las condiciones salieron hacia Francia en masa, provocando un éxodo sin precedentes en el país. Un éxodo que todo el mundo conocería como la retirada. El 5 de febrero de 1939, el corresponsal del New York Times, Herbert Matthews, escribía: todas las carreteras secundarias, todos los campos, todas las colinas son un hormiguero de miles y miles de desventurados caminando hacia la frontera. Los puertos fronterizos, los largos cortejos de ancianos, mujeres, niños y soldados, muchos de ellos heridos gravemente, fueron acogidos por gendarmes y soldados coloniales senegaleses armados hasta los dientes. Fuimos víctimas de una incalificable discriminación y tratados como prisioneros de guerra, a pesar de que Francia no estaba en guerra contra España, denunciaría también Federica Montseny, ministra de Sanidad de la República Española. Los recién llegados al territorio francés fueron separados de familias, amigos y compañeros, y encerrados al aire libre en numerosos campos cercados por barreras de alambre de esquina. Hambre, sed, frío, humillación, brutalidad fueron las primeras experiencias francesas vividas por una gran mayoría de ellos refugiados. El catalán Fermín Pujol, futuro soldado del 9, lo contaba así: al entrar nos desarmaban, nos quitaban todo, anillos, chaquetas, carteras, todo. Nos enviaban a una playa de aire libre sin ninguna protección, rodeada de alambradas y vigitadas por militares armados. La sarna y los piojos fueron enseguida nuestros compañeros. Si alguien se escapaba, la tropa colonial senegalesa tiraba a matar. El valenciano Germán Arrué lo confirmaba. Nos dejaron en las playas sin ninguna protección contra la lluvia y el frío, como si fuéramos animales. Rafael Gómez, andaluz de Almería, tampoco había olvidado. Llegamos hasta el campo al que nos habían destinado, San Ciprián, acompañados por gendarmes a caballo y con látigo. Aquellos hombres no dudaban en pegar a los que, agotados, sin fuerza, se quedaban atrás, gritándoles: ¡alé, alé, vamos! Recuerdo aquellos meses como una infamia, humillados por el mal trato, la miseria, los piojos. Las 4 primeras semanas fueron un verdadero calvario.
Íbamos descalzos, bebíamos agua sucia y jabonosa sacada del mismo lugar donde nos lavábamos. Cuando bebíamos, nos salían gotas de jabón por ahí. Más de 15.000 personas murieron en las primeras semanas de encierro a causa del frío, las heridas o la enfermedad. Morían también de tristeza. Algunos dejaban de comer. Otros entraban en el mar, sin retorno. Los centenares de miles de refugiados, más de 500.000 en varias semanas, fueron concentrados en más de una veintena de campos por todo el suroeste francés, de los Pirineos orientales a los Pirineos atlánticos. Campos con los nombres de Argelès, Bourges, Arles, Brams, Pont, Vernet. Algunos los llamaron lúdicamente campos de acogida o campos de retención. Pero el ministro del Interior de la época, Albert Sarraut, no dudó en calificarlos como campos de concentración. En su libro Escoria de la Tierra, el escritor Arthur Koestler, que también estuvo internado en los campos franceses, definió el tratamiento de algunos de ellos como el de más alto nivel de infamia. De la mayoría de esos campos salieron después los miles de hombres que combatirían más tarde en todos los frentes donde lucharon las tropas francesas y aliadas. Los miles que morirían en los campos de exterminio nazi, los miles que iniciaron y combatieron la resistencia francesa. Desde el primer momento, y mucho más en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, miles de esos refugiados fueron incorporados obligatoriamente a la industria de guerra francesa en los batallones de trabajo de voluntarios extranjeros, en los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros o en la Legión, donde se les planteaba como alternativa: ¿queréis volver a España o entrar en la Legión? El 1 de septiembre de 1939, Hitler atacó Polonia y el 3 de septiembre Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Los refugiados españoles, integrados en regimientos de marcha, sobre todo los número 21 y 22, compuestos por un 50% de españoles, y el 23, casi completamente español, fueron los primeros en afrontar en primera línea de fuego al ejército alemán. Mal equipados y con armas vetustas, muchos murieron en los enfrentamientos y muchos de ellos aplastados por los Panzer alemanes. La historiadora Geneviève Dreyfus-Armand lo contaba también. En la primavera de 1940, los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros lucharon valientemente contra el invasor alemán, sirviendo como fuerza de apoyo para las unidades ejemplares y siendo a veces sacrificados para salvar a estas últimas. En el mes de mayo de 1939, otros españoles, más de 1.000 integrados en la 13 Media Brigada de la Legión extranjera, fueron enviados junto a las tropas francesas a combatir los alemanes en Narvik, en las montañas de Noruega. Uno de esos españoles ganaría la primera medalla militar del batallón. Muchos centenares murieron en el combate. Cuando los supervivientes de esas batallas de Narvik regresaron a Inglaterra, muchos de los españoles fueron los primeros soldados que se alistaron en la Francia libre del general de Gaulle y los primeros que desfilaron bajo sus órdenes el 14 de julio por las calles de Londres. Integrados en su ejército, el ejército francés, los republicanos españoles, casi siempre en primera línea de combate, continuaron la lucha al lado de los franceses y de las fuerzas aliadas, participando en todos los combates donde lucharon sus tropas, de Noruega al Chad, Gabón, Palestina, Siria, Libia, Egipto o Túnez. Muchos murieron combatiendo a las tropas nazis en las batallas de Narvik, Bir Hakeim, El Alamein, Túnez, Normandía, Alsacia, las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Tras la capitulación francesa, la firma del armisticio y la ocupación alemana, la situación se hizo todavía más difícil para los refugiados españoles. El gobierno de Vichy, que seguía manteniendo el control del ejército,
neutralizó la legión y la instaló en África del Norte. Allí, el alto mando militar vicchista ordenó vigilar atentamente a los legionarios españoles considerados como individuos potencialmente peligrosos. Ese control no impidió que cuando las fuerzas de la Francia Libre hicieron un llamamiento a los numerosos republicanos españoles que se encontraban en el norte de África, los españoles desertaron por centenares del ejército francés de Vichy para unirse a las fuerzas de Leroy. El teniente Federico Moreno, oficial de la 9, contaría que si no hubieran cerrado los centros de reclutamiento, se hubieran podido constituir 2 divisiones de la Francia Libre solo con españoles. Cuando ya en 1943 se formó en Marruecos la segunda división acorazada de la Francia Libre al mando del general Leclerc, los españoles constituyeron una parte importante de sus tropas. Un oficial superior con renombre de leyenda, el coronel Joseph Puig, héroe de la Primera Guerra Mundial, veterano de las brigadas internacionales, comandante del ejército republicano español, evocado por Edwin Guay en su libro ¿Por quién doblan las campanas?, fue con quien los españoles se integraron en el 3er Batallón de Marcha del Chad de la Segunda División Blindada, conocido también como el Batallón Español, que incluía la 9, 10 y 11 compañías. De las 3, solo la 9 tenía el estatuto de unidad española. 146 de los 160 soldados eran españoles o de origen hispano. El idioma hablado era el español. La mayoría de sus oficiales eran españoles. Las órdenes se daban en español. Y los hombres llevaban al lado de la insignia de la Francia Libre la bandera de la España republicana. Y sus tanques lucían los nombres de las principales batallas de la guerra española: Guadalajara, Madrid, Brunete, Belchite, Teruel, y también uno llamado Don Quixote. Compañía destinada a la avanzadilla de tropas, siempre en primera línea de fuego, la 9 se convirtió rápidamente en un mito. A sus soldados se les reconocía una extraordinaria valentía y el coraje de no retroceder nunca ni ceder un palmo del terreno conquistado. Algunos decían que la 9 era una compañía de salvajes, y no era así, aseguraba el valenciano Germán Arroyo. Contra los alemanes teníamos el odio de lo que nos habían hecho pasar. En España, naturalmente, los alemanes no sabían. La verdad es que creo que los tenían miedo. Sabían que con nosotros no había cuento, que nosotros no retrocedíamos ni un palmo y atacábamos fuerte, sobre todo cuando sabíamos que eran fuerzas SS. Algunos franceses también les tenían miedo. Lo contaba el santanderino Faustino Solana. Muchos oficiales franceses tenían miedo a los españoles porque decían que no obedecíamos. Lo que ocurre es que no obedecíamos así como hasta. Nosotros solo aceptábamos las órdenes cuando respetábamos. Para el gallego Víctor Lantés, la 9 era también una compañía diferente de las otras. Todo el mundo luchaba, hay que decirlo, pero es verdad que cuando había expediciones más difíciles, casi siempre enviaban a la 9. Éramos una compañía aparte, una compañía donde además de saber luchar, se tocaba la guitarra, se cantaba flamenco o se cantaban las canciones de la Guerra de España. La almeriense Rafael Gómez lo confirmaba de otra forma. Nosotros luchábamos con las tripas. No podíamos olvidar lo que nos habían hecho. Yo era todavía joven, pero no me quedaba atrás. Yo creo que los españoles jugaron un buen papel en las tropas de Leclerc. Fuimos siempre carne de cañón, una compañía de choque. Siempre estábamos en primera línea de fuego y procurando no retroceder. Era una cuestión de honor. El capitán Duronet, al mando de la 9, los definió así. Eran individualistas, idealistas, valientes y mostraban un valor algo insensato. No tenían el espíritu militar. Eran incluso antimilitaristas, pero todos eran magníficos soldados. Si abrazaron nuestra causa, fue porque era la causa de la libertad.
Con las tropas de Leclerc, la 9 se preparó en África e Inglaterra desembarcó en Normandía y fue la compañía de vanguardia en la liberación de París. Los supervivientes de la 9 lo han contado así. Fermín Busol. Después de combatir en Normandía llegamos hasta París. Los americanos querían detenernos en la periferia y dieron la orden a Bron, nuestro capitán. Pero después llegó Leclerc y les dijo que no se tenía que acatar las órdenes estúpidas y que entraran rápidamente en la capital con nosotros. Dron cogió a todos los españoles y algunos franceses y con una sección de tanques y las tanquetas llegamos hasta el mismo ayuntamiento. Fue sencillísimo, como una fiesta. La gente nos vitoreaba por todo el camino, corrían a nuestro lado, lloraban, aplaudían, saludaban, cantaban. El entusiasmo era increíble. Parece ser que por todos los sitios cantaban la marsellesa, pero nosotros con el ruido de los vehículos no podíamos oírlo. Poco después de llegar al ayuntamiento, comenzaron a sonar todas las campanas del país. Manuel Lozano, el andaluz de Jerez, lo cortaba recortando su revista. Después de Inglaterra y el desembarco en Francia, fuimos enfrentando a los alemanes siempre en primera línea. Los enfrentamos en Normandía, en Alençon y Écouché, hasta París, y después en Alsacia, hasta Westergabe. Fue una guerra dura. Perdimos a muchos compañeros, pero no nos hicieron retroceder nunca. Cuando llegamos a París, yo iba entre las primeras tanquetas que llegaron hasta la plaza del ayuntamiento. Fuimos nosotros, los de la 9, los primeros que entramos en la capital. Éramos casi todos españoles. La gente se sorprendía mucho cuando nos oía hablar. No paraban de besarnos. Fue algo extraordinario. 2 días después, cuando el general de Gaulle desfiló por los campos elíseos, nosotros fuimos los que le servimos de escolta. Y con todos ellos, Amado Granell, el valenciano de Borriana, héroe de la liberación de París. También lo contaba así. Las campanas de Notre Dame nos conmovieron. El combate no nos había endurecido completamente. Todos teníamos un nudo en la garganta. Yo traté de cantar con los otros, pero no pude. Aquella gran emoción, aquel gran entusiasmo, significaba simplemente la libertad, la victoria. El teniente Amado Granell, adjunto del capitán Durand, fue el primer soldado de las tropas de Leclerc que llegó hasta la alcaldía de París, en Avanzadilla. El único que aparece en la fotografía de acogida oficial que se publicó al día siguiente en el periódico Liberación de la época. Perdone que no lo he sacado todavía, pero es un ejemplar auténtico y quería enseñar. Combatiente extraordinario, según los testimonios de varios compañeros afectados bajo su mando. El general Leclerc también pensaba lo mismo, y así lo manifestó cuando le condecoró con la medalla de la Legión de Honor francesa y aseguró: si es verdad que Napoleón creó la Legión de Honor para premiar a los bravos, nadie lo merece más que usted. Amado Granell abrió el día 26 de agosto de 1944 el gran desfile de la victoria celebrado en los campos elíseos, seguido por las tanquetas de la 9. De esta forma simbólica, el general Leclerc reconoció el hecho de que fuera el primer soldado de la capital. Ahí está Amado Granell en la primera tanqueta abriendo el desfile. A Granell le ofrecieron la nacionalidad francesa. No la aceptó. Y esto influyó en su reconocimiento, mejor dicho, en su no reconocimiento. Ni tan siquiera las pruebas más evidentes de que fue el primer soldado de la Francia libre del general Leclerc que consiguió llegar hasta el ayuntamiento de París, ni tan siquiera esto han permitido que se le rinda homenaje.
Ni tan siquiera ha sido previsto este año, en que se conmemora el 80 aniversario de la liberación de la capital francesa. De Gaulle deseaba que fueran los franceses los que pasaran a la historia. Tras la liberación de París, la 9 continuó los combates para liberar Alsacia y su capital, Estrasburgo, y consiguió llegar hasta el mismo búnker de Hitler, en Westerplatte. Allí estaban cuando llegó la noticia del final de la guerra. Solo 16 soldados de la 9 hicieron celebrarlo. El resto había quedado en el camino, heridos o muertos. De los muertos, como lo cuenta Capitán Durón en su libro, con una pequeña bandera republicana sobre su tumba. Los soldados de la 9 representan una pequeña parte de la lucha llevada a cabo por los combatientes españoles en la Segunda Guerra Mundial. Sus historias podrían entrelazarse, intercambiarse. No son héroes, pero lo son, aunque ninguno lo haya pretendido. La gran mayoría de ellos eran civiles que habían cogido las armas en 1936 para defender la República Española y no la abandonaron hasta 1945, 9 años después. Un largo día, un largo silencio fue la recompensa que recibieron los hombres de la 9 y tantos otros. Me gustaría leerles lo que escribió sobre ellos, un trocito de lo que escribió sobre ellos Jorge Bruno, que también los conoció algunos de ellos. Algunos se preguntan todavía qué es lo que esos españoles aportaron a la lucha francesa. Como lo refleja este libro, La 9, los españoles aportaron a todos los niveles. Primero, su experiencia de combate y su preparación militar y política. Todo lo que hacía de ellos luchadores diferentes de los demás, más politizados, más enérgicos y más combativos. Existen numerosos documentos que muestran hasta qué punto fueron útiles y valientes, y en los archivos departamentales deben de existir las referencias de los motivos que impulsaron en los momentos de la liberación a concederles miles de medallas a estos españoles, para premiar su coraje y su determinación. De los discursos de la liberación entre 1944 y 1945 se publicaron centenares de noticias sobre la importancia de la participación española. Poco después, sin embargo, tras la derrota alemana en la liberación de Francia, apareció enseguida la voluntad de afrancesar, nacionalizar la lucha de sus hombres, tanto la de los que lucharon en los ejércitos aliados como en la resistencia. Fue una operación política consciente y voluntaria por parte de las autoridades gaullistas y al mismo tiempo de los dirigentes del Partido Comunista Francés. Cuando llegó el momento de reescribir la historia nacional francesa de la guerra, la alianza comunista-gaullista funcionó de forma impecable. Unos y otros marginalizaron el papel de todos los extranjeros que lucharon junto a ellos y expulsaron todo lo que les resultaba molesto. Fue así como la participación extranjera, y sobre todo la española, que fue la más numerosa, fue desapareciendo poco a poco hasta esfumarse totalmente de las memorias. Años después nos encontramos con que mucha gente se sorprendía cuando le contabas que París había sido liberado por los españoles en vanguardia. En el 2004, 60 años después, la alcaldía de París reconoció la participación de los españoles de la 9 en la liberación de la capital y les dedicó las placas que hoy recorren el camino de la liberación que hicieron aquella noche del 24 de agosto. En 2014, 70 años después, nació por parte de Anne Hidalgo la promesa del jardín que hoy existe en París, dedicado a los combatientes de la 9, y por primera vez el gobierno francés reconoció oficialmente la participación de los españoles en la liberación de París y de Francia y les rindió homenaje. El 24 de
agosto de 1944, hace justo 70 años, y le rindió homenaje de esta forma. El 24 de agosto de 1944, hace justo 70 años, sonaban las campanas de Notre Dame anunciando la entrada en París de los primeros soldados de la Francia libre. Esos soldados eran españoles. Así comenzaba en 2014 su discurso oficial el ministro francés de los antiguos combatientes y de la memoria, Kader Arif, reconocido por fin oficialmente la presencia y el combate de los republicanos españoles en las tropas francesas durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos en 2024, 80 años después. No sé lo que preparan este año todavía a fondo los franceses para reconocer esa presencia. Me temo que quieran volver, por cosas que he oído últimamente, a decir simplemente que París fue liberado por los franceses. En España, donde queda mucho reconocimiento para hacer, se preparan para el mes de septiembre, parece ser, una gran exposición dedicada a la memoria. Espero que sea un principio del reconocimiento que creo que España también es merece. Muchas gracias. Ahora les vamos a pasar 5 minutos de imágenes casi muy sencillas, pero que pude hacer con los testimonios que ellos me habían dado, justo cuando terminé de verlos, de conocerlos y publiqué el libro, y lo hacía para acompañar, para que la gente los viera, porque son ellos en el momento que combatían y en el momento que yo los encontré. Vamos a verlo.